Bien, iniciamos con el tema de lo que es el control de constitucionalidad, el cual es ejercido a través de la acción eh, de inconstitucionalidad. Si recordamos ya, pues hemos visto una sentencia, ¿verdad?, que fue estudiada por su parte en el parcial anterior, la sentencia que refería a aquel fallo eh, sobre la inaplicabilidad de artículos de la Constitución. Bueno, a pesar de todas las arbitrariedades que se pudieron cometer en ese procedimiento, eh, fue pues agotado por una vía de las que permite nuestra ley sobre justicia constitucional. Entonces vamos a tratar de resumir por ahora esos aspectos. Lo primero que hay que tener claro es que el control constitucional o la acción de constitucionalidad es competencia exclusiva de la sala de lo constitucional, ¿verdad?, ya que es el intérprete definitivo de la Constitución. Entonces, es la sala constitucional la que va a conocer, la que va a resolver el proceso de este tipo, ¿verdad? Entonces, es la que ejerce el control previo de la constitucionalidad. La inconstitucionalidad, por razón de forma o de contenido, es como se puede presentar, ¿verdad?, ya que las leyes que son contrarias a la Constitución pueden ser inconstitucionales por la forma en la que fueron aprobadas, por los vicios que pudieron haber tenido en el proceso para la promulgación de la ley, o por el contenido mismo de la eh, Hola. Bien, entonces, en cuanto al contenido, pues la norma puede ser inconstitucional porque sea contraria a la Constitución o en alguna de sus disposiciones. Eso es lo que debemos tener claro. La acción de inconstitucionalidad procede pues contra las leyes o las normas de carácter o aplicación sometidas al control constitucional, ¿verdad?, que infringen preceptos constitucionales por razón de contenido, o que se ponga en vigencia de una reforma constitucional con inobservancia de los requisitos establecidos en la misma Constitución. Y hacíamos en el proceso de creación de la norma se habían violentado algunos preceptos establecidos para la promulgación de la ley. O cuando la aprobación de tratado internacional también afecta la disposición constitucional. Se modificaría entonces la norma constitucional y por lo tanto pues incurriría en estas circunstancias. Contraría lo dispuesto en un tratado, ¿verdad?, o convención internacional. ¿Cómo se promueve? Prácticamente a través de dos vías. Una es la acción o por vía de excepción. Pero también existe una vía de control constitucional que es la que se llama control constitucional difuso, que es cuando el juez que conoce una causa, el juez en cualquier instancia, puede ser un juez de letras, un juez de paz, un magistrado de corte de apelaciones, un tribunal de sentencia, pueden ejercer la acción constitucional, ¿verdad?, para pues la no aplicación de una norma que es contraria a la Constitución. Y a esta se le llama pues la promoción de la acción de constitucionalidad vía oficio, ¿verdad? Si hablamos por vía de acción en la que se entabla directamente a la Suprema, ¿verdad?, a la Sala de la Constitucional, cuando, por ejemplo, el caso que mencionábamos en el fallo, un grupo de diputados y un expresidente propusieron pues esta acción, fue a través de acción, ¿verdad? O también pues por la vía de excepción que se puede oponer en cualquier procedimiento judicial que está en curso. Es cuando eh, las partes que están en litigio consideran que la norma que se está aplicando es inconstitucional y por tanto piden vía excepción la acción de constitucionalidad. Esas son las tres formas. Ahora, hay tres elementos fundamentales que deben estar presentes en la acción y en la excepción. Y en primer lugar es que debe existir un interés directo del que se considera lesionado, ¿verdad?, por esa norma inconstitucional. Un interés directo. Además de ese interés, tiene que ser personal. Tiene que haber un interés personal
y que tiene que ser legítimo, que tiene que estar legitimado, es decir, que tenga suficiente capacidad, que sea a él a que le competa, ¿verdad? Ese asunto. Pues bien, de momento, pues, del momento cuando se puede intentar la acción, es que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o algunos subpreceptos puede solicitarse en cualquier tiempo posterior a la entrada en vigencia de esa ley, ¿verdad? El procedimiento, pues, ya decía, puede ser por vía de acción, por vía de excepción o incluso de oficio a través de un juez. Pero hay que considerar en la acción que existen algunos requisitos en el escrito de la presentación de la acción misma, ¿no? Y es un escrito muy parecido al que pudiéramos presentar en una demanda. Ya el artículo 79 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece precisamente cuáles son esos requisitos, ¿verdad? En primer lugar, pues una suma, ¿verdad? Una designación de la Sala Constitucional, nombre, apellidos, profesión del mandatario o el representante legal, el señalamiento o la ley, ¿verdad? O los preceptos de ley cuya declaración inconstitucional se pretende, ¿verdad? Los preceptos de ley que se pretenden declarar inconstitucionales. También los motivos que sirven de fundamento a la pretensión, una explicación clara, precisa, del interés directo, personal y legítimo que motiva la acción, así como la explicación del concepto que motiva la acción de inconstitucionalidad. El lugar, la fecha de la demanda y la firma del solicitante. Ahora, hay algo que debemos prestar mucha atención referente a este aspecto del interés, de explicar el interés directo, legítimo y personal para considerarnos lesionados por una ley que aparentemente es inconstitucional. Muchos de los juristas nacionales, incluso internacionales, hablan de que es complicado probar este aspecto, ¿verdad? Complicado probar de que particularmente esa ley nos afecte a nosotros exclusivamente, o sea, personalmente a nosotros. Hay que hacer un análisis amplio para determinar esa lesión. Eh, Podríamos decir que si una ley que se va a aplicar es que directamente nos afecta a nosotros, como la declaración del impuesto, qué sé yo, o una pena más grave, ¿verdad? O la situación de que se establezcan penas más graves en un tiempo cuando no corresponde. Entonces, hay que acreditar plenamente el daño personal que está provocando pues esa, esa norma inconstitucional. Entonces, esto es lo que vuelve complejo a veces las acciones inconstitucionales o que queden sin efectos de declararse con lugar, ¿verdad? Pero bueno, ese es un debate que hay que, o como constitucionalistas, pues prepararnos al momento de que vamos a presentar una acción. ¿Qué pasa? Bueno, una vez se presenta la demanda, la acción, pues se admite por parte de la sala, ¿verdad? Se admite la demanda de inconstitucionalidad. Eh, si es por razón de forma, pues entonces se libra comunicación a la Secretaría del Congreso Nacional a efecto de que dentro del plazo de los 5 días hábiles, siguientes 5 días hábiles, remita los antecedentes del proceso de formación de la ley impugnada, ¿verdad? O en su caso, presente un informe, ¿verdad? Y una vez recibidos los antecedentes o el informe, en su caso se da traslado de estos por el término de 6 días al Ministerio Público para que también emita un dictamen. Entonces estamos hablando de que se presenta la demanda, se admite. Ojo ahí, no existe un plazo, ¿verdad?, determinado para ver cuándo es que después de recibida por la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Constitucional va a tener que admitir. Entonces ahí es donde se vuelven esos trámites a veces largos, porque no hay un término. Solo establece que admitida, una vez admitida, tiene 5 días, ¿verdad? Se le libra comunicación a la Secretaría del Congreso a efecto de que dentro de 5 días informe. Después de esos 5 días, se le rinde traslado o se le da traslado al Ministerio Público para que presente pues su dictamen.
Esto es si es por defecto de forma o se alega inconstitucionalidad en la forma de la creación de esa ley. Pero decimos también que puede ser por el contenido, porque la ley sea contraria a la Constitución o al tratado. Entonces, cuando es por esta razón, se le da trámite correspondiente, librando comunicación a la autoridad respectiva y se oye al Ministerio Público. No se habla aquí de términos, tendremos que entender que se deben aplicar los mismos términos que se dan al Congreso. Luego de eso, luego del dictamen del Ministerio Público, pues sigue la sentencia. Es un trámite poco complejo, en el sentido de que no lleva tantas etapas o tantos pausas dentro del proceso. Por lo tanto, después del dictamen viene la sentencia. Y una vez que se recibe el dictamen del Ministerio Público, o vencido el plazo para hacerlo, pues se dicta la sentencia dentro de los 20 días siguientes. Si el Ministerio Público no presenta el dictamen, eso no va a evitar de que se emita una sentencia, ¿verdad? Entonces, se continúa con el proceso. Eso es por vía de acción, ¿verdad? Como en el caso de los diputados y el expresidente que presentaron la acción de inconstitucionalidad. Cuando es por vía de excepción, es decir, que si la parte interesada dentro del proceso percibe que hay una norma que se está aplicando y que es contraria a la Constitución o que es contraria a los tratados, ¿verdad? Se va a presentar también una solicitud, como un escrito de demanda igual, ¿verdad? Y la excepción, pues, se va a poder oponer en cualquier etapa del proceso, siempre y cuando sea antes de la citación para sentencia. Porque lo que corresponderá entonces, si es ya en la etapa de sentencia, pues será impugnar la sentencia. Pero si es antes de la sentencia, podemos presentar vía excepción la acción de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son los requisitos para la solicitud? Los mismos que al 79, es decir, los mismos que aplican para la acción por la acción de inconstitucionalidad vía acción, ¿verdad? O sea, los mismos requisitos que están en el artículo 79. ¿Cuál es el procedimiento en el caso de la vía de acción? Bueno, obviamente al presentarse la excepción y el escrito, se libran esas diligencias o se dirigen esas diligencias a la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional, y ellos van a resolver la admisión, ¿verdad? O no admisión de la inconstitucionalidad, ¿sí? Entonces, emiten un auto de admisión. Ojo, otra vez, no hay plazo determinado aquí. Una vez se ha admitido la excepción, si es admitida, pues la Sala de lo Constitucional va a proceder conforme al mismo procedimiento de la acción. Entonces, en resumen, es el mismo proceso, ¿verdad? Para ambos casos. Lo que va a variar es que la acción es una acción directa, ¿verdad? Nosotros interponemos la acción de inconstitucionalidad directamente a la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional. Y vía excepción dentro de los procesos. Entonces, esa es la variante, podríamos decir. ¿Qué pasa en el caso de no admitir o de ser improcedente, verdad? Una excepción. Bueno, si la inconstitucionalidad por vía de excepción fuese declarada inadmisible o improcedente, el que promueve el incidente, el que promueve la excepción, va a ser responsable del resarcimiento de daños y perjuicios que puede ocasionar por el hecho de suspender el procedimiento, ya que si estamos dentro de un procedimiento e interponemos una excepción, quizá para dilatar el proceso, para volver más engorroso el trámite, ¿verdad? O cansar a la parte contraria, entonces podríamos incurrir en responsabilidad, ¿verdad? Y en ese sentido debemos resarcir los daños y los perjuicios que provoquemos a las partes y al proceso mismo. Entonces, ahí estamos claros en los dos procedimientos, vía acción, vía excepción. Y existe el otro, ¿no? La tercera alternativa, que es un control constitucional difuso, cuando el juez tiene la iniciativa y actúa de oficio para poder pues declarar inconstitucional o promover la declaración inconstitucional de una norma. ¿Qué pasa? Bueno, cuando es de oficio, los órganos jurisdiccionales lo hacen ante la Sala de lo Constitucional igual, ¿verdad? Para que ésta declare una ley o alguno de sus preceptos
y consecuentemente se decrete su derogación, ¿verdad? Cuando está conociendo un proceso judicial, ¿verdad?, que considere que esa ley, ese precepto, no debe ser aplicable a ese caso, ¿verdad? O es contrario a la Constitución o a un tratado internacional y que de dicha ley, que de dicho precepto depende su fallo. Entonces, eso es importante. No por el simple hecho de que lo observó, pero si ese precepto eh, que está alegando inconstitucional eh, depende el fallo, pues entonces puede solicitar de oficio, ¿no? ¿Cuál es el deber de señalar? Bueno, la ley o el precepto que se presume inconstitucional. Bueno, cuando se solicita, ¿verdad?, la declaración, va a dictar una resolución motivada, un auto motivado, en el que va a señalar con precisión y claridad la ley o el precepto legal que supone violatorio de la Constitución, ¿verdad? Y por qué la decisión del juicio depende de la aplicación de esa ley o no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué debe motivar esta resolución el juez? Porque el hecho de proponer la acción de inconstitucionalidad suspenderá el proceso, ¿verdad? Entonces dejará en pausa el proceso, las partes van a quedar pendientes, no sabrán hasta que la Suprema, hasta que la Sala Constitucional resuelva sobre ese asunto, ¿verdad? Entonces, obviamente sus pretensiones en ese momento quedan en un lapsus del tiempo, ¿no? Un espacio. Por eso hay el deber y la responsabilidad del juez de motivar su sentencia. Pero eso prácticamente es un deber en todas las resoluciones de los jueces, ¿verdad? ¿Qué pasa con las sentencias en los procedimientos de inconstitucionalidad? Bueno, los alcances de la sentencia pueden ser de alguna manera total o parcial. Puede declararse la inconstitucionalidad totalmente o parcialmente. Y procede la declaración parcial cuando la parte de la ley en que se da la violación pueda ser separada de la totalidad, si no afecta al resto, ¿no? De lo contrario, deberá declararse la totalidad de la ley inconstitucional. Hay un efecto extensivo también de la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Qué significa? Que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal puede declarar también inconstitucionales aquellos preceptos de la misma ley, ¿verdad? O de otras con las que tenga una relación directa y necesaria. De la desestimación por repetición, bueno, la Sala Constitucional puede desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados son los mismos, ¿verdad? Aunque se trate de personas distintas en que hubiese sustentado el proceso. Es decir, que si varias personas interponen por distintas partes la acción de inconstitucionalidad, puede desestimar todas a la vez. Eso es una desestimación por repetición. Y bueno, la sentencia de inconstitucionalidad se puede notificar a más tardar dentro de los 10 días siguientes hábiles a la fecha de haber sido fijada en una tabla de avisos en la Secretaría de la Sala Constitucional. Hay un plazo para devolver los antecedentes cuando el Congreso remite antecedentes de ley, ¿verdad? O la autoridad que haya sido requerida haya dado traslado de antecedentes de documentos, entonces procede, ¿verdad? Devolver estos antecedentes, ¿verdad? Con todas las actuaciones, dentro del plazo de 5 días también. Entonces, esos son los términos. ¿Y cuáles son los efectos de la sentencia? Es decir, debe haber una publicación. La sentencia que declara inconstitucional una norma será de ejecución inmediata. O sea, no hay que esperar más. Cuando se declara inconstitucional, es inmediato y debe tener efectos generales, por lo tanto, no derogará la norma inconstitucional y esto se comunica al Congreso, quien debe publicar esa derogatoria en el Diario Oficial de la Gaceta. Eso sí, la sentencia pues no afecta a las situaciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas o ejecutadas por esa ley. Es decir, que si bajo el amparo de esa ley hubieron resoluciones judiciales que ya quedaron firmes, ¿verdad? Y han sido ejecutadas, entonces deberán cumplirse como tal.
Solamente la inaplicación de la ley corresponderá desde el momento en que se publica la derogatoria por el efecto retroactivo de la norma, entendamos, ¿verdad? Ese es principalmente el principio que rige en ese aspecto. Ahora, en el caso de materia penal, sí, ¿verdad? Existe la excepción en materia penal que si beneficia al procesado, pues, o al condenado, deberá modificarse a modo del beneficio del procesado. Y bien, pues eso en resumen es lo que nuestra Ley sobre Justicia Constitucional establece con respecto a esta acción de inconstitucionalidad. Vamos a continuar profundizando mañana con algunos ejemplos.